Estamos aquí en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Por estas horas, por estos días, estamos a un año de los 150 años de la Biblioteca Popular Mariano Moreno en Río Cuarto. Nació en 1873 como biblioteca pública. Simplemente porque a veces uno tiene la oportunidad de ir por primera vez a algún lugar o visitarlo asiduamente, pero no necesariamente conocer la historia. Buenas tardes para todas y todos. Es un gusto recibirlos para un acontecimiento que se ha venido prorrogando en el tiempo. Y este hacerse rogar, las cosas a veces son por algo. No pudimos hacer hace unos cuantos meses atrás el homenaje de centenario de Alfredo Tarzaga, pero bueno, lo vamos a recordar igualmente y con cría, porque en aquel momento no estaba el libro que es objeto y motivo de esta presentación. Comentaba a un amigo periodista recién que si tuviéramos que remontarnos, subir la escalera en el árbol de los Tarzagas, esto nos remite a 1890 y tanto en esta ciudad con el intendente Tarzaga. Por ahí hay una callecita en algún rincón que recuerda ese acontecimiento. Y ya vamos a entrar en el siglo XX y va a aparecer Andrés Tarzaga, el primer intelectual, mayúscula, intelectual que dio Río Cuarto con la poesía y el pensamiento, pero fundamentalmente el pensamiento. Así que, pasados los años, naturalmente, al loco lo perdimos temprano. Partió ahí en los tiempos en que Uriburu andaba pensando qué hacer con este país. Él se fue por entonces. Y habían quedado sus hijos, que también trascendieron con esto del intelecto, con esto de escribir. Y apareció Alfredo, el primero de una larga serie de hermanos, y tempranamente se tiene que ir de Río Cuarto. Por eso, de pronto ha costado bastante esfuerzo en estos años por quienes lo han hecho y por quienes, perdón, estoy dando media espalda, a quienes intentaron proyectarlo y mantenerlo en la memoria, en el sentido, porque quienes accedan, por ejemplo, a este libro, o ya lo hayan hecho con otros, se van a encontrar con un talento al día, fresco. Se lee como cuando escribió. Y ahí está la virtud, por contenido y por calidad de escrito. Entonces, cuando se reúnen las dos condiciones de contenido y calidad de escrito, bueno, estamos en presencia de alguien relevante, de alguien que seguramente se hará merecedor a través de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y su editorial Unirío Editora, de los tomos que van a seguir gemelos a este con más contenidos. En la recepción de este Salón Bicentenario están expuestos la mayoría de los libros publicados, libros sencillos, como verán, no hay grandes editoriales. Hay momentos en donde ya se van a encargar de resaltarlo. Él no se ocupaba tanto de sí como de el talento de otros. De modo que simplemente es para exponer lo publicado, lo poco conocido. Él tenía apenas
16 para 17 años, cuando el destino le juega una mala pasada en Río Cuarto. Lo expulsan del Colegio Nacional. En ese momento el Colegio Nacional era la élite de Río Cuarto. Tanto es así que muchos no saben, no conocen que se pagaba en el Colegio Nacional. Tengo el compromiso de contar la historia completa de su controversia con el cura Pérez Ares, que era un español sacerdote de nuestra parroquia, todavía no era catedral, era la parroquia de Río Cuarto, y ahí un entrevero por un pensamiento gremial se cruzaron en el diario Tribuna, que lo regenteaba el todavía muy joven Miguel Ángel Zabal Ortiz. Esas cosas, ¿no? Después viene una malhajada publicación del Colegio Nacional, una revista, de las tantas revistas juveniles que ¿quién no integró alguna vez un grupo para publicar la revista del colegio? Y bueno, se metieron con los militares a raíz de una acción que hubo en la plaza Eduardo Racedo y bueno, condenatorio. Ministerio de Educación de la Nación Argentina, estos comunistas, ¿dónde tienen que estar? En algún lado, pero fuera del Colegio Nacional. Y los expulsan. A él y 3 compañeros más. Uno de ellos lo ha reivindicado nuestra universidad no hace tanto, Miguel Ángel Solivellas. Entonces Miguel fue uno de los el último expulsado de ese grupo. Así que a partir a Córdoba, a cambiar la vida y a hacerse intelectual. Nunca más pudo terminar su colegio secundario. Entonces algunos me preguntaban hace un rato, ¿y cómo hizo para dar clases en la universidad si no era académico este hombre? ¿Y cómo estaba en Bellas Artes? Y bueno, de eso se tratan estos libros. Estoy con gusto acompañado a la derecha con José Di Marco, José Luis Di Marco, magnífico director que tenemos en Unirío. Y digo tenemos porque Unirío ya es de Río Cuarto, más allá de que por ahí algunos se pueda sentir, ya es la editorial por repercusión, por calidad de obra y por tenerlo a él. Me acompaña Luis Ignacio García, bienvenido. Se ha entrado en el invierno el hombre para venir, él es el prologuista del libro. La introducción la hace José, que ya va a explicar el motivo. Y bueno, y uno de los factores que insistieron, ¿no? Para que esto fuera realidad. Y es Gustavo Matías Tarzaga, que se ha puesto la bandera de la familia en el hombro para que las cosas del abuelo se conozcan. No es fácil. No es fácil conseguirlo y no es fácil que las cosas del abuelo se conozcan. De modo entonces que esto es lo que de ahora en adelante cada uno va a hacer con lo suyo. José, tu turno. Hay unas piecitas que vamos a... Bueno, como quieras. La legislatura de la provincia de Córdoba declara su beneplácito por la presentación del tomo 1 Literatura de las obras completas de Alfredo Tarzaga, evento a desarrollarse en la fecha que estamos cumpliendo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Córdoba, 22 de junio de 1922. Firman Manuel Fernando Calvo, Guillermo Carlos Arias. El primero es el presidente, sí señor, vicegobernador, y el secretario legislativo. Cumplido con los cordobeses, transmítale usted los... Hay que tomarla, bueno, acá como hay más letras. A las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, firmado por la licenciada Mara Espasande, directora,
El próximo sábado 25-18 la universidad presentará las obras completas de Alfredo Terzaga. El Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte y la especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano del siglo XX de la Universidad Nacional de Lanús adhieren a tan relevante publicación para la difusión y el conocimiento de la obra de uno de los principales pensadores nacionales del siglo XX. Señala con posterioridad títulos de los libros de Alfredo. Asimismo, Terzaga realizó importantes estudios geográficos y de crítica literaria. Por último, es importante remarcar que este pensador desarrolló su actividad político-intelectual en el marco de la izquierda nacional, corriente que articula las banderas de la revolución social y nacional con la concepción ugarteana de la patria grande. Saluda, como dije, la licenciada Mara Espasande. Querido amigo, o queridos en plural, amigos y compañeros, con enorme satisfacción saludamos y acompañamos calurosamente desde el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús la presentación del primer tomo de literatura de obras completas de Alfredo Terzaga. Nuestra universidad, definida como universidad urbana comprometida desde el mismo momento de su fundación y gracias a la impronta de nuestra rectora Ana Jaramillo, se ha abocado a la ardua y vivificante tarea de valorizar y curricularizar, muchas veces en la más absoluta soledad dentro de los claustros académicos, la obra de nuestros pensadores y pensadoras nacionales, sistemáticamente invisibilizadas, estigmatizadas y hasta ninguneadas dentro del sistema científico nacional. Por eso esta edición, llevada adelante por la encomiable labor de la Comisión de Desarrollo Cultural Arturo Jaureche, presidida por quien está a mi lado, nieto del autor y avalada por la Universidad Nacional de Río Cuarto, constituye ante todo un acto de justicia. César Trejo, director. Nos vamos acercando y por resolución 201 del corriente año, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto resuelve, artículo primero, declarar de interés legislativo y cultural la presentación del libro Alfredo Terzaga, Obras Completas, tomo 1, Literatura, que se llevará a cabo en la fecha en la Biblioteca Mariano Moreno. Artículo segundo, hacer entrega del presente dispositivo a los organizadores del evento. Artículo tercero, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese en la sala de sesiones el 23 de junio de 2022. José Barotti, secretario. Darío Fuentes, presidente. Gracias, concejal. Aprovechamos su presencia. Bueno, en el 2020 hubo una declaración que no se entregó, como ya algo adelanté. Artículo primero, declarar de interés legislativo, social y cultural las actividades a realizarse en el marco del homenaje a Alfredo Terzaga a 100 años de su nacimiento del pensador nacional, a realizarse en tal fecha. Bueno, se ha cumplido también con esa entrega, eso fue el 12 de marzo del 22, los mismos firmantes. Bueno, Gustavo propone un cambio en esta introducción, así que en el uso de la palabra, el nieto. Bueno, gracias, Omar. Sean bienvenidos todos a esta presentación del tomo 1 de Crítica Literaria de las obras completas de Alfredo Terzaga en esta hermosa biblioteca que tanta historia y tanto recorrido tiene en la ciudad de Río Cuarto. Primeramente, vamos a hacer un ejercicio de recupero de algunos antecedentes, bueno, para que nos sirvan de traza y de impulso para poder comentar, describir y afrontar el trabajo que nos queda por delante en relación a la publicación de las obras de Alfredo Terzaga por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de su editora Unirío. Es justo mencionar la inquebrantable voluntad de mi tío Freddy,
que siempre estuvo por detrás de cada evento, de actividad de homenaje, de cada edición de algún libro, de cada recordación, y no solamente por el amor filial que le tenía a su padre, sino por haber entendido cabalmente la dimensión, la entera dimensión del brillo intelectual de su padre. También es necesario remontarnos al año 1996, donde la Universidad Nacional de Río Cuarto publica el libro Claves de la Historia de Córdoba, en las épocas de gestión del rector Alberto Cantero y con el trabajo de Trespidi y del querido y recordado Justo Sánchez Sorondo. Hay un hecho memorial, el 13 de marzo, como decía Omar hace un ratito, el 13 de marzo del 2020 se cumplían 100 años en Río Cuarto del nacimiento de Alfredo Terzaga. Este hecho memorial, si se quiere, despertó un interés legítimo por parte de quienes desde esta ciudad del sur de Córdoba creemos que es justo y necesario reinstalar, repatriar la figura de este brillante intelectual, pensador nacional, artista plástico, político, historiador, ensayista, periodista, docente, profesor de Historia del Arte. Reinstalarlo, decía, en la configuración política y cultural de la ciudad de Río Cuarto para enriquecerla, teniendo en cuenta la gravitación nacional y el alcance latinoamericano de su obra. Fueron importantes para este trabajo, bueno, la fiel curaduría de mi tío Freddy, la predisposición de toda la familia para ceder los materiales a la editorial, el trabajo y la cariñosa dedicación que tuvo todo el equipo de la editorial, Lara Oviedo con el tipeo, las transcripciones, Daniel Fermiot, que allí está en toda la logística y la diagramación gráfica de la tapa, y por supuesto José Di Marco, el director de Unirío, encargándose un poco del corazón del asunto. También en la gestión de la Comisión de Desarrollo Cultural Histórico Arturo Jaureche, que me toca presidir y que simplemente se encargó de dinamizar y favorecer un poco la lógica de los criterios editorialistas del grupo de la editorial. Fue importante en su momento el aval institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el involucramiento de los departamentos de Historia, de Filosofía y de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNI pública nuestra, y también la declaración de interés legislativo, social y cultural otorgado a la figura de Alfredo Terzaga, allí a mediados de marzo del 2020, en el marco del centenario de su natalicio. La familia tiene muy presente todavía la brillante alocución del compañero amigo Armando Chape en aquel momento, bueno, que siempre ha protegido y puesto en valor y respaldado aquella actividad, en cada una de ellas, la figura de mi abuelo allí en el salón de sesiones del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Alfredo Terzaga nació en 1920 en una ciudad que todavía mantenía fresca la memoria de frontera, ¿verdad? Su bisabuelo fue jefe, comandante del departamento tercero abajo en las épocas bravías de la Confederación después de Caseros. Su abuelo fue un destacado político, adepto al mitrismo, presidente del Consejo Deliberante y en una ocasión, como decía Omar, intendente de la ciudad en el año 1889. Y su padre, Andrés, el querido Andrés Terzaga, bueno, fue un libre pensador, caracterizado por un espíritu sensible, que fue reconocido cálidamente por Manuel Gálvez, que lo rescata en sus memorias. Sobre esa figura, ese personaje, Andrés Terzaga, la editorial, creo en el año 2019, editó un libro titulado Andrés Terzaga, poeta, pensador, cartas, discursos y textos inéditos. Se lo recomiendo, también está en las librerías de la ciudad y en las direcciones electrónicas de la editorial.
Voy a reafirmar un poquito ese mojón que destacó recién Omar, que tiene que ver con la pronta rebelión juvenil ya, que tenía Alfredo Terzaga a sus 16 años, seguramente influenciado ya por sus ideas marxistas, al mantener una polémica pública en un ida y vuelta diario en el diario Tribuna con el representante de la Iglesia por aquel entonces, recordamos, ¿no? En plena década infame, después del golpe militar y la caída de Irigoyen, ¿no? Para un joven de 16 años, escribir un artículo, conjuntamente con otros compañeros, titulado algo así, menos desfile militar y más cultura, bueno, le valió la expulsión del Colegio Nacional y el destierro casi definitivo de su ciudad natal, hecho que lo llevó definitivamente a finales de la década del 30 a sentarse en la ciudad de Córdoba, capital, donde encontró, bueno, mayor caudal y mayor terreno para sus trabajos y sus, digamos, influencias en el mundo de las ciencias humanas, del arte y de su interés por la política y por la historia. Este gran riocuartense integra con Raúl Escanabrini Ortiz, Jorge Belardo Ramos, Jorge Nés Pilimbergo, Norberto Galazo, Arturo Jaureche, un lugar en la cúspide del pensamiento nacional. Prueba de ello es la asidua correspondencia que mantenía con muchos de ellos en el marco de las principales polémicas que se daban en la vida nacional en la década del 50 y el 60. Ese material que tiene la familia, que consta de más de 70 cartas, está siendo abordado también por el reconocido historiador cordobés Roberto Ferrero en sus notas aclaratorias, y también la editorial de la universidad lo va a editar, seguramente integrado en el bloque que componga la parte política e historiográfica de Alfredo Terzaga. Para terminar, me parece que Río Cuarto en el presente ha entendido cabalmente la dimensión que tiene esta proyección de trabajo de poner en valor las obras de un hijo dilecto de la ciudad. Así es que la Universidad Nacional de Río Cuarto cumple con el objetivo de publicar la obra completa de Alfredo Terzaga, y es por primera vez en la historia de la vida académica argentina una universidad nacional pública va a asumir como propia la tarea de poner en relieve un hombre del pensamiento nacional y difundir la magna y polifacética obra de Alfredo Terzaga, otro logro póstumo de este riocuartense que, anclado en las coordenadas históricas y geográficas de su provincia natal, supo arraigar en la comandancia de fronteras para hacerse universal. Muchas gracias. Gustavo y sus apreciaciones. Corresponde darle lugar a José, que, como digo, él tiene la parte introductoria, pero nunca está de más revisar lo mismo que está escrito, de modo que en el uso de la palabra. Bueno, gracias, buenas noches. ¿Qué les puedo contar? Está, como dice Omar, dentro de la nota del editor, ¿no? que hace una presentación general de lo que va a ser la colección y, bueno, y señala algunos de los contenidos que tiene este primer tomo, que abre la serie, que va a estar compuesta en principio o hasta ahora por 7, quizás pueda ser 8, y que es un proyecto a mediano plazo y bueno, ya empezaremos pronto a trabajar con el segundo volumen de la colección Alfredo Terzaga. Lo que a él suele decirse, yo lo aprendí cuando empecé a trabajar más o menos profesionalmente en el mundo de la edición universitaria, ¿no? Que los editores siempre dicen algo así, ¿no? Que le suena odioso a los escritores o a las escritoras, que dicen que ellas y ellos escriben textos, pero los editores hacen libros. Entonces hay una diferencia entre escribir una novela, que es un cuento, un ensayo, libro de poemas, un conjunto de poemas, que editar un libro, porque son otra serie de operaciones que a veces se pasan por alto, como por ejemplo
construir un libro. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los textos, casi la totalidad de los textos de este primer tomo dedicado a la literatura, a la crítica literaria, más particularmente, fueron escritos por Alfredo Terzada, con excepción del estudio introductorio de Luis, y mi nota. Pero sin embargo no es un libro que en sí mismo escribió Alfredo Terzada, sino que está hecho de muchos otros libros. Entonces hay que desarmar algo que ya está hecho, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, y rearmarlo. Y eso lleva cierto trabajo que nos fue demorado, primero por las exigencias del manuscrito. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Luis estaba trabajando con el prólogo, intercambiamos algunos audios de WhatsApp, y él me dice, fíjate, de la paginación, ¿te acordás que no le íbamos a tratar de hacer todo? Por eso nos demoramos mucho, además con el tema de, bueno, que fueron demorados por la pandemia, ¿no? Por el aislamiento. Pensábamos tenerlo un poco antes al libro. Pero bueno, en esa tarea, eso es más o menos lo que hace un editor, una editora, un equipo de trabajo, rearmar, organizar un original, partiendo de los textos que ya algunos habían sido editados, que eran estudios introductorios, notas, noticias biográficas, versiones y o traducciones, que ese es el material nuclear o nodal de esta colección, que son, después Luis supongo que se va a explayar sobre ese tema, que es su área de competencia, como ahora dicen expertise, que a veces usan más palabras que no existen en castellano, pero queda lindo decir expertise, ¿no? Pero ese es el... va a hablar de él, pero a mí me había parecido que podíamos, en principio, quiero ser más preciso, cuando conversamos con Gustavo, vamos a hacer 2 tomos, vamos a poner los estudios, esos que entre el 51 y el 60 publica, hace sobre Novalis, si no me Rambón, Novalis y, ¿no es cierto?, y Rilke, me parece que eso es lo más importante, lo vamos a reunir en un tomo y luego vamos a trabajar sobre las compilaciones que ya había hecho Freddy para un segundo tomo. Pero yo me había pasado por alto un plan de trabajo que había enviado Freddy, en el que había encastrado muy bien en términos temáticos y cronológicos, entonces por eso terminó constituyéndose y conformándose un único volumen, ¿no? Bueno, eso para decir más o menos qué es lo que hace un editor, o en qué consiste el trabajo editorial, ¿no? Que no es solamente el trabajo de imprimir, que es parte, ¿no? Con la impresión de un libro, con la impresión mecánica o digital, como se hace ahora, se culmina un punto del proceso que precede a la promoción, a la comercialización, a la difusión, a la puesta en venta del libro. Bueno, entonces este volumen reúne esos textos que ya mencioné recién, más toda una compilación de escritos en términos de que son ensayos, conferencias, notas periodísticas, transcripciones de charlas, que están reunidos, me parece, por primera vez, si no me equivoco, ¿no? Pero me parece también importante, además de señalar esto, para no poner más pesado de cómo se trabaja, cuáles son una de las formas en que se realiza la tarea de edición, también valorar, poner en valor los trabajos anteriores, ¿no? Porque fueron bellísimas ediciones, hechas en las condiciones materiales y con los recursos tecnológicos que se contaban a mediados del siglo pasado, pero bueno, que en el sentido también Unirío quiere agregarse a esa tradición de editorial, ¿no? De edición independiente, de edición que tiene una postura político-cultural que orienta todo el proceso de conformación de un libro para difundir un pensamiento, una posición, una manera de escribir también. Y eso me parece que lo que nosotros intentamos, y lo que digo como director, es agregarnos, sostener y prolongar esa transmisión cultural con todas las tensiones que tiene dentro, del que Luis señala muy bien en la obra muy adecuadamente, muy originalmente, si se quiere, con respecto a esas tensiones entre lo universal y lo particular, entre lo metafísico, podríamos decir, y lo histórico, que están tramadas ahí, tensionándose de una manera muy enriquecedora. De ahí la vitalidad o la vigencia, si vale la palabra, de la escritura y del pensamiento de Alfredo Terzada. Así que bueno, yo les quiero agradecer por invitarnos a participar, agradecerles la presencia de ustedes y a las mis colegas, y bueno, nada más. Gracias.
el editor y poeta José Luis Di Marco. Bueno, punto central de esta tarde muy feliz, es una tarde de concreciones. Y bueno, de haber conocido hace unos minutitos a Luis Ignacio García, pero adelantarles que se trata, ya en cierta manera lo ha señalado José, de un prólogo que no es el de 2 o 3 carillas, ¿no es cierto?, que complementan o cumplen con algún requerimiento. Es un verdadero estudio y es muy emotivo que una obra que se inicia presagie en su introducción lo que está por venir, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto, reconocer su juventud, amigo. De modo que queda con esta gente porque es usted casi el responsable de que comenzara a vender este libro, ¿no? José Luis Ignacio García. José Luis Ignacio, ¿nos unió? Luis, no soy José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, pero en realidad a todos ustedes por estar acá, por permitirme llegar. Yo me siento un poco extranjero en el sentido de que efectivamente se está celebrando, se habla de una repatriación, reconocimiento, se habla de la salida de la ciudad, de esta ciudad, de Alfredo. Y en ese sentido, bueno, yo tampoco no quise preparar, tampoco sé si hubiese podido, pero no quise preparar nada muy cerrado porque quería adecuarlo a la situación. Me parece que hay eso, mucha familia, vecinos, gente gente de acá, de Río Cuarto, y yo vengo como eso, como un visitante. Y así también tengo que, de alguna manera, comportarme, estar agradecido por esta apertura, pero también me gustaría que esa extranjería mía pudiese ser ocasión de señalar aquello que de Terzaga siempre se va a estar escapando. Lo irrepatriable de Alfredo Terzaga, en todo caso, que tiene que ver con cómo Gustavo terminó su semblanza, que tiene que ver con esta proyección universal. Yo no soy de Río Cuarto, yo no soy familiar de Alfredo Terzaga, y sin embargo mi relación con él, más allá de que hubiese sido el abuelo que hubiese querido tener, es una relación intelectualmente para mí de una riqueza enorme, así lo ha sido, y quisiera contarles, iba a venir Freddy en realidad a esta ocasión, y por ahí su ausencia deja una pata muy importante ahí vacante, que tiene que ver con contar un poquito los entretelones de la vida de Alfredo. Yo eso no lo puedo hacer, pero puedo contar los entretelones de mi encuentro con él, ¿no? Que es el encuentro con esa proyección universal, que me parece clave que sepamos reconocer en nuestros pensadores. Creo que hay, de alguna manera, dos maneras de olvidar a nuestros pensadores, o sencillamente desplazarlos de nuestras agendas de lectura, o atarlos demasiado en la coyuntura, como pura expresión de esa coyuntura. Por eso digo que la mejor manera, digamos, de repatriarlo es terminar como terminó Gustavo, o sabiendo que si merece ser repatriado es porque su proyección universal es decisiva y desborda cualquier patria. Digo, yo estoy presentando un tomo donde son todos pensadores, todos escritores europeos, la mayoría, hay también escritores nacionales. Pero incluso respecto de su figura como la figura de un pensador nacional, que yo la defendería, y sin embargo empezamos su obra completa con un tomo en donde tenemos a Goethe, a Rilke, ¿no?, a Novalis, a Baudelaire, a Rimbaud. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo respecto de un pensador que sí, ciertamente tenemos que seguir pensándolo como pensador nacional? Entonces, digamos, quería hacer una pequeña reconstrucción de cómo yo fui llegando a él.
yo no sé los tiempos, yo puedo hablar mucho o poco en función de lo que ustedes vayan estipulando. Porque digo, yo como estudiante, yo estudié filosofía, yo como estudiante de filosofía, yo este libro lo tengo yo los traje por si no estaban acá, pero vi que estaban ahí, pero este es más lindo, porque este viene con ¿cómo se llama en términos técnicos? Es un papel manteca que cubre, es una preciosura, y no soy el único, tengo amigas, amigos que tienen con este papel manteca, lo cual habla no solo de, digamos, el mérito de una escritura y una lucidez respecto de los temas que abordó, sino otra lucidez, una lucidez práctica de construir un espacio cultural en su ciudad adoptiva, ¿no? que es la mía, en Córdoba. Es decir, estos libros siguen circulando y están en nuestras bibliotecas. Yo no sabía quién era Terzaga, yo lo compré por Novalis. Y yo leí la introducción y dije, qué bueno. A los años, leyendo su historia argentina, doy con el texto famoso, no sé si lo conocen ustedes, es muy famoso el texto que sale en toda historia, sobre liberalismo y clericalismo en la Argentina, en Córdoba, perdón, en Córdoba, y también lo leí como parte de alguna bibliografía, de algún curso o lo que fuese de historia. Alfredo Terzaga, pero yo no lo tengo en la sección literatura de mi biblioteca. Y el último episodio que me terminó conectando mucho y que me terminó vinculando con Freddy y con la familia en Córdoba y también acá de Río Cuarto, fue que estuvimos a cargo con una amiga, Indira Montoya, de una muestra que consistía en un diálogo de colecciones del Museo General Pérez, el Museo Municipal, con el Museo Tamburini, ¿no? Museo Tamburini. Vamos al Museo Tamburini, que no es un museo tan... está en un banco, entonces no es tan fácil. Yo conocí el edificio, etcétera, pero nunca me había metido como me metí para este trabajo. Y cuando ingresamos al Museo Tamburini, nos reciben en la biblioteca Alfredo Terzaga. ¿Cómo que biblioteca Alfredo Terzaga? ¿Por qué hay una biblioteca Alfredo Terzaga? ¡Basta de Terzaga! Terzaga por todas partes. ¿Qué pasa? ¿Por qué Terzaga aquí? Y ahí nos enteramos que Alfredo Terzaga había trabajado en el Banco de Córdoba, y no solo había trabajado en el Banco de Córdoba, sino que había construido el espacio, había inventado, creado el espacio de, digamos, una especie de enclave cultural dentro de una institución que tiene otros fines, y que había sido la simiente del actual Museo Tamburini, ¿no? O sea, tuvo distintas etapas que no vienen al caso, pero él construye en los años 40, 50, y después, bueno, con algunos cortes, en su... como me hacen acordar, secretario, creo, del Departamento de Prensa y Difusión, jefe del Departamento de Prensa y Difusión del Banco de la Provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba, generando desde ahí la imprenta del banco, generando desde ahí la biblioteca del banco, en realidad impulsándola, porque creo que tenía algunos años previos, generando desde el banco el primer premio del banco de pintura, porque nuestra muestra era de pintura. El banco tiene una pinacoteca relevante y eso es con lo que nosotros íbamos a trabajar. Entonces decimos, pero está Terzaga acá, tiremos de ese hilo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y fue tirando de ese hilo que conocimos no solo el interés de Terzaga por las artes plásticas, sino la práctica de las artes plásticas, ¿no? El ejercicio, sobre todo de la pintura y del grabado, lo cual, bueno, terminó de armarnos, incluso en relación con el Genaro Pérez, donde él, muchas de sus conferencias sobre artes plásticas que fuimos conociendo a lo largo del proceso, que las pronunció en el Genaro Pérez, entonces fue una figura, casi les diría, tutelar de nuestro proyecto, que se llamó Recomienzo Continuo, en realidad por un pasaje del propio Terzaga, de sus escritos sobre la historia de la pintura en Córdoba, que editamos en un libro que todavía no salió, que esperamos poder también eventualmente presentar acá en su momento, que recopila, a partir, por supuesto, del trabajo de Freddy, de resguardo y de ordenación de esos materiales, pero con una introducción nueva, también de una persona, una colega joven, que trabaja
con Historia del Arte de Córdoba, de sus escritos sobre pintura, ¿no? Sobre pintura y artes plásticas en general. Entonces aparece un cuarto Terzagha, si ustedes quieren, ¿no? Que es el Terzagha vinculado con las artes visuales, el Terzagha profesor de la Figueroa, el recordado profesor, porque gente que visitaba la muestra que decía, yo fui alumno, y te contaban de la cátedra y de la generosidad y de esa universalidad, de vuelta vuelvo a ese término, universalidad de su pensamiento. Entonces, cuando empezamos a hablar de todas estas cuestiones, nos vinculamos, bueno, ahí el contacto con Freddy fue fundamental, la propuesta de hacer visible, ¿no? De exhibir, entiendo que por primera vez, por lo menos a esa escala, la obra plástica de Terzagha. Lo que con Freddy siempre compartíamos era la importancia fundamental de resguardar, digamos, aquello que en Terzagha mantenía unida a esa diversidad de actividades que él logró, digamos, llevar a cabo, ¿no? Es decir, poder intentar leer, digamos, al pensador nacional pintando cuadros cubistas, al historiador de las artes plásticas pensando el romanticismo literario alemán, al pensador del romanticismo alemán haciendo la primera geografía de Córdoba gracias a las ventajas que le daba toda la red de sucursales del Banco de Córdoba en la provincia que le traían la información. Es decir, una cabeza renacentista. O sea, esta idea, ¿no? del hombre universal, que yo tomo, de hecho, lo menciono muy explícitamente, y efectivamente es como un hilo conductor del ensayo que escribí, que es esta idea que él plantea en un texto, nada menos que sobre Leonardo, de una universalidad, dice, no cuantitativa, una universalidad cualitativa. Es decir, no es la mera suma, no, porque Alfredo pintaba, escribía, traducía, trabajaba en un banco, hacía exposición. No, bueno, pero ¿cuál es esa fuerza que le da unidad a ese conjunto de actividades? Y con esto nos vamos aproximando a este tomo, porque lo que yo sugeriría, y lo que intento plantear en ese texto de introducción, es que el círculo de actividades, de diversas actividades, de múltiples actividades de Alfredo Terzagha, es un círculo al que podríamos entrar por cualquier punto. Sin embargo, que la obra completa empiece con el tomo sobre literatura no me parece del todo azaroso. No estoy seguro cómo se decidió eso, la verdad no estuve en esa decisión, pero me parece pertinente porque es, en el contexto de sus estudios sobre la modernidad literaria, sobre todo sobre la poesía moderna, también escribió sobre narrativa, pero sobre todo sobre la poesía moderna, en donde él construye la idea de esta fuerza que da unidad a una diversidad, que da, digamos, un sentido unitario a una dispersión que no quiero negar al unificarlas. Y yo quiero que se vea, y ese fue el intento, ustedes después dirán si se logra o no, que se vea el modo en que lo que él llama la visión unitaria del mundo de los románticos, sobre todo alemanes, y sobre todo el texto para mí sobre Novalis es el texto clave, o uno de los textos, pero de alguna manera ahí aparece con mucha claridad su lectura del romanticismo alemán, esa visión unitaria del mundo no absorba las particularidades en que esa unidad se realiza. Cuando nosotros decimos esto, y parece una clase de literatura, estamos hablando del problema de las autonomías provinciales, también. Y el concepto que tenía Terzagha de la unidad nacional y de la unidad latinoamericana como una unidad que no negaba las particularidades, ¿no? Sino que se concretaba gracias a esas particularidades y a través de ellas y por ellas, ¿no? Entonces, estos textos no es, bueno, en un tiempo se interesó por la literatura, pero después se interesó por la historia y dejó la literatura. ¿La dejó? ¿O está pensando los mismos problemas
en un contexto específico que es la historia nacional. ¿Qué pensaban los románticos alemanes sino el problema de la unidad nacional que no llegaba, ¿no?, en esa Alemania que llegó tarde a la unidad nacional y que encontró, digamos, la anticipación y el presagio de la unidad en la literatura? ¿No? Entonces, lo que deberíamos intentar es ver el enlace, o yo diría, la aventura intelectual a la que nos invita Alfredo Terzaga es a ver los cruces y enlaces entre distintas prácticas que en una vida cultural moderna y dinámica como la que él buscó en Córdoba y propició en Córdoba, ata y vincula cosas que parecen estar desvinculadas. Cosas que la propia modernidad tiende a querer desvincular en esferas de expertise, que por supuesto a Terzaga le eran totalmente ajenas. La idea del expertise, ¿no? Es un tipo que podía estar en la Figueroa a la mañana, a la tarde trabajando en el banco y a la noche dando una conferencia sobre Picasso en el Genaro Pérez. Se parece a ese hombre total del que, ¿no?, con el que fabulaba Marx, ¿no?, que a la mañana, ¿no?, hacía su trabajo manual, al mediodía hacía una crítica literaria y a la noche tocaba la guitarra. Digamos, esta idea de la posibilidad de recomponer aquello que la modernidad tiende a descomponer. O sea, es la fuerza de la especialización. Los grandes sociólogos de la modernidad lo dijeron de múltiples maneras. José lo vuelve a replicar en esta idea de, bueno, el especialista de tal cosa. Bueno, Alfredo forma parte de una edad intelectual en donde todavía era pensable la idea de un intelectual en sentido orgánico. Intelectual orgánico, bueno, no solo en el sentido de Gramsci, sino en el sentido, si se quiere, de aquel intelectual que está en condiciones de recomponer una visión unitaria del mundo, como él reconoce y destaca en los románticos alemanes. Entonces, me parecía que, digamos, esta manera de concebir la universalidad que ancla en lo particular, ¿no?, este pensamiento es el que se anuncia con toda claridad en este primer tomo. Quizás en los próximos tomos eso no esté tematizado con tanta contundencia y claridad como en este primero. Por eso me parece especialmente afortunado que haya comenzado por estos textos literarios en donde él está imaginando, ¿no?, una manera de pensar que después va a poder aplicar a sus estudios sobre el arte plástico moderno, ¿no? O sea, que se han editado ya algunas cosas en Córdoba. Lo que nosotros vamos a editar es más sobre historia del arte local, pero en realidad lo que ya se editó, lo que editó la Biblioteca Córdoba hace algunos años, son sus estudios en pintura, y ahí uno encuentra esta idea de construcción, que a él, del rigor constructivo, ¿no?, que aparece una y otra vez en sus textos, el rigor constructivo que estaba en la base de la apuesta escrituraria o literaria de los románticos alemanes, y que él va a ver aparecer en las vanguardias constructivistas, es decir, sobre todo en la vanguardia cubista y en el rigor constructivo de la línea. Bueno, Freddy podría hablar mucho más que yo respecto de esto, no está él, así que digo dos cositas sobre esto, pero su fascinación con la litografía, es decir, con las artes gráficas, en donde la línea es clave, y con el cubismo dentro de las vanguardias, digamos, europeas de su tiempo, precisamente como aquella construcción de una visualidad geometrizada, van de la mano con los textos que en literatura están bregando por el rigor constructivo de los románticos alemanes, ¿no? Que pudiéramos ver ese conjunto de relaciones es una tarea nuestra. A él, digamos, encarnó esa unidad, ¿no? Nosotros, sobre todo para un intelectual que desgraciadamente murió tan joven, nuestra tarea de lectura es la tarea de recomponer, digamos, esa trama que digamos, la tendencia de nuestra academia, en la tendencia de nuestro gesto intelectual, nuestra manera de división del trabajo dentro de, bueno, algunos se dedican a la historia, otros a la literatura, otros a las artes plásticas, y nos vemos encerrados, digamos así, en disciplinas como compartimentos estancos que no se comunican entre sí. Bueno, a lo que nos invita Alfredo Terzaga y algunos otros de su generación, me parece que es a entender
que ser modernos no implica necesariamente caer presos bajo las fuerzas disolutorias que lo moderno lleva. Entonces, estos textos intentan plantear que la propia modernidad, que tiene esas fuerzas disolutorias, sin embargo, guarda en la poesía moderna formas de recomposición, o sea, de sentido de unidad, que ni las ciencias, ni necesariamente la política nos pueden dar con tanta claridad como la propia poesía, como la propia literatura, ¿no? Por eso me parece que este tomo es clave. Este tomo es clave y en este tomo está pensando no solamente la literatura, está pensando la historia, está pensando la política, está pensando la relación entre particularidades provinciales y unidad nacional, entre particularidades nacionales y unidad latinoamericana, y lo está haciendo por más que trate con autores europeos. Y no se haga ningún problema con trabajar con autores europeos. Y esto me parece maravilloso de un pensador que lo recordamos con toda justicia como pensador nacional. Es decir, ser un pensador nacional no significa ser un pensador pintoresquista, ¿no? Un pensador que considera que por ser nacional, la nación es una identidad fija, estática, impermeable a lo otro, ¿no? Una nación culturalmente dinámica solo puede encontrar su identidad a través de lo otro. Los románticos lo dijeron con toda claridad. A través de el desafío de exponerse a lo otro. Si no es como uno entiende que un tipo como Tarzaga, alguien que admiraba la labor de la generación del 80, alguien que escribe su obra, digamos, histórica más relevante sobre Roca, esté pensando, editando a Rimbaud desde los 50 hasta prácticamente pocos años antes de su muerte, ¿no? Él firma el último ensayo sobre la última versión de sus textos sobre Rimbaud un mes antes del Cordobazo, en el 69. Rimbaud, que se publicó, yo no me acuerdo ahora la fecha, pero creo que en el 51, una cosa así, la primera edición, del 51 al 69, estuvo escribiendo sobre Rimbaud. Rimbaud que propiciaba el desarreglo sistemático de los sentidos. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Esa es la intuición de un autor que quiere ser absolutamente moderno, para decirlo con Rimbaud, y sin embargo apostar a la construcción de formas de articulación política y cultural poderosas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos como pensamiento nacional. El pensamiento nacional no es un pensamiento refractario a lo que viene de fuera, ¿no? El pensamiento nacional, o incluso la repatriación, no implica un localismo exotista, ¿no? O sea, Tarzaga no es de nadie. Por eso estamos tan orgullosos y lo queremos acá. Eso me parece clave. Y eso es lo que él está diciendo al decir, yo soy un pensador nacional y voy a estar traduciendo, y soy un políglota porque traduzco del alemán y del francés sin ningún problema, y casi que conspiro para desprovincializar el pensamiento provincial, el pensamiento local. Eso me parece clave. Y eso es lo que él viene a decir en estos textos, con estos textos que se están presentando hoy. Y yo quería, bueno, dos cositas más prácticas. O sea, si fuese un contexto más específico, yo podría decir muchísimas más cosas, porque esto también, cuando uno también, o sea, Tarzaga es ese tipo de intelectual nacional que nos permite ya no caer en la efeméride, o sea, bueno, lo reivindicamos y bueno, porque es cordobés. Y no, a mí no me interesa eso. Yo puedo entender que la familia puede tener un interés de reivindicarlo porque es familia, punto. Bueno, yo les puedo decir que además de por eso es un intelectual de primer nivel. Y ese reconocimiento es lo que obliga a hacer lecturas a su altura. Yo no quise hacer un prólogo, digamos, una mera elogio celebratorio. No, yo quise pensar con Tarzaga. Porque hay otra manera también de volver a nuestros pensadores, simplemente reivindicativa, ¿no? Como nacieron acá, entonces son buenos. Bueno, eso no es así.
Y tenemos que dar una discusión respecto de eso. Tenemos grandes pensadores. Bueno, Terzagha es uno de esos. Terzagha es uno de esos. Y la lectura que tenemos que hacer de él, por lo tanto, no tiene que ser una lectura meramente celebratoria, tiene que ser pensar con él, y nos da cantidad de elementos para poder pensar con él, pensar a través de sus textos. Y quizás no solo, y ya voy cerrando, a través de sus textos. Digo, y voy cerrando porque vuelvo a decir por qué dije este paréntesis. Si fuese un contexto estrictamente académico, podríamos hablar un montón respecto de la lucidez del concepto de Terzagha del romanticismo europeo. O sea, y yo no pongo a Terzagha junto a Benjamin o junto a Blanchot o junto a grandes autores de la crítica literaria universal, es decir, europea, porque quiera equipararlo a pensadores europeos, sino porque estamos en un registro de pensamiento en donde resulta irrelevante si es riocuartense, cordobés o europeo. Porque realmente lo que está diciendo Terzagha respecto del romanticismo es de una lucidez radical. O sea, está diciendo que el romanticismo no es un nihilismo subjetivista. Perdón, lo digo muy rápidamente y después podemos seguir en alguna cátedra más universitaria para no aburrirles. Es decir, el subjetivismo no es un mero sentimental, el romanticismo no es un mero sentimentalismo. El romanticismo es un pensamiento constructivo. Esa es la apuesta de Terzagha. Y decir eso tiene un trasfondo y un conjunto de consecuencias de primer nivel. Decir que el romanticismo no es una mera afirmación de los sentimientos del sujeto, que se expresa en su obra literaria, por ejemplo. Bueno, decir eso no es tan fácil. Y él lo estaba diciendo, quizás por una compenetración con los textos, porque quizás el marco, él sin provenir de la universidad, él trabajó en la universidad, en realidad en la Figueroa, pero digamos no hizo estudios literarios, sino que era un autodidacta en este campo, y sin embargo llega a conclusiones que son realmente de o sea, que hay que discutirlas por mor del romanticismo. ¿Se entiende? Es decir, el aporte de Terzagha en este campo es estrictamente universal. Bueno, dicho esto, lo que quería era destacar un poco más en términos, si se quiere, materiales, prácticos, estratégicos, porque además tenemos un editor acá al lado que habló del trabajo de edición, quizás espejándose en la labor de Terzagha. O sea, los principales textos que se publican en este tomo son los textos que él produjo en el contexto de un proyecto que no era un proyecto meramente teórico. Era teórico, pero estaba encarnado en un proyecto bien práctico, que era editar a estos autores. Editar lo que este grupo de autores entendió por poesía moderna. En pleno peronismo, ¿no? O sea, siempre estemos en todos esos cruces que habilita y que invita a pensar Terzagha. Y digo que quiero bajar un poco a la materialidad del proyecto, porque es un proyecto de una belleza que hoy es muy difícil de ver, que me gustaría y sería interesante pensar, porque además vos también editás una editorial independiente, porque tenemos una re interesante tradición en toda Córdoba, en Villa María, acá en Córdoba capital, digamos, de editoriales independientes sobre todo en relación con Buenos Aires, que sobre todo tienen que ver con la poesía, como tu editorial, de hecho. La de ellos, sin embargo, uno no puede entender cómo se podía publicar esto en 1950. O sea, yo les invito que después pasen y agarren estos libros y vean la belleza, la tipografía, las tapas, el acabado. O sea, quiero decir, nosotros que trabajamos produciendo libros con frecuencia y que vemos los problemas y las dificultades, encima ahora no hay papel, que viene de no sé dónde, de la China, y que está carísimo, etc. Uno dice, ¿cómo hicieron para editar esto? El libro sobre Cézanne, que no está en la colección, pero que también uno ve, ¿cómo hicieron para...? ¿No? O sea, ¿no? Con páginas intercaladas de papel e ilustración para las imágenes. Quiero decir, hay ahí no solo un saber, que es un poquito de lo que hablé recién, sino también un saber hacer. O sea, hacer cultura en la provincia, quiero decir, ¿no? No solamente pensar lo nacional, etcétera, etcétera, sino hacerlo. Y en ese hacerlo, él sabía que no estaba solo, ¿no?
acá atrás van a ver que aparece el conjunto, para cada título, atrás van a poder ver que aparece el conjunto de la colección. La colección se llamaba Campana de Fuego, ¿no? Un nombre bellísimo, muy romántico también en su entonación, y tenía, e incluía títulos no solo traducidos por él, y eso también me parece interesante. Y es un gesto romántico, ¿no? Los románticos alemanes, antes que nada, fueron un grupo de intelectuales. Y en Córdoba hubo ese grupo, ¿no? Que se juntaba en el Café Le Lion, ¿no? El Águila, y que era eso, era un grupo de intelectuales conspirando en la cultura. Que siempre las culturas provinciales redan para conspirar, porque hay mucho por hacer, siempre hay mucho por hacer, ¿no? Y ellos hicieron mucho. Y no solamente queda el ejemplo intelectual de alguien que pensó lúcidamente nuestra condición, sino el ejemplo práctico de alguien que hizo y que supo hacer en condiciones que siempre son, bueno, pregúntenle si no a José con cartografías, siempre son desfavorables. Y siempre nuestras editoriales independientes que queremos están al borde de caerse. Y este es un proyecto que sostuvieron por más de una década y que, incluso habiendo terminado, da un sentido de unidad y de integridad, ¿no? Rimbaud, Novalis, Hölderlin, Apollinaire, Blake, Rilke, Stefan George y los poetas metafísicos del siglo XVII, y me parece que falta algo más. Creo que también... No, acá está casi todo, me parece. Y fíjense, esto lo vi ahora cuando lo agarré para venir hoy. Rimbaud, Iluminaciones y otros poemas, primera versión completa, traducción y estudio premiado de Terzaga, con varios grabados fuera del texto, impresos en papel e ilustración, tercera edición. Tercera edición, y eso se lo estoy diciendo en el año 1961. O sea, en 8 o 10 años, no solo produjeron el libro, sino construyeron un público para ese libro. Supieron construir ese público para ese libro. O sea, y ahí uno ve que no solamente eran unos loquitos muy lúcidos, no. Eran militantes de la cultura, que no es lo mismo, digamos. Y sabían ir y volver entre, digamos, un texto cuya sofisticación, y yo no quise ser pedante con ese texto, o sea, yo escribí el texto que escribí porque quise escribir como él. O sea, porque él nos invita a escribir como él, a pensar como él, a escribir con él. Y no solamente celebrarlo, escribir con él, seguir su tarea, ¿no? Y ahí es donde digo, su tarea incluyó esto, Novalis, Himnos a la Noche y Cantos Espirituales, versión completa, Alfredo Terzaga, con un estudio de introducción a Novalis y al romanticismo, grabados impresos fuera del texto. Una hermosura. Entre paréntesis, agotado. Hay un orgullo también ahí, ¿no? Porque no necesariamente pones agotado cuando tenés un título que, ¿no? Y sin embargo, y ese orgullo da testimonio de que ellos no solo querían editar, querían que los leyeran. Querían que los leyeran. Y lo lograban, a pesar de que no estaban con el respaldo del aparato universitario. En preparación, antología de poetas alemanes, Rilke, nuevos poemas. Y acá mencionar un poco, ¿no? Si bien él tradujo del francés y del alemán, había traductores como, ahí sí un poquito más desde la expertise, que eran para el alemán, José Vicente Álvarez, para el inglés, Caracciolo Trejo, ¿no? Enrique Caracciolo Trejo, y del francés, Los alcoholes de Apollinaire, lo traduce Carlo Fantini. Caracciolo Trejo tradujo Blake y demás. Es decir, la construcción de un círculo intelectual. No solamente, bueno, el tipo lúcido, que tiene que ver con romper con la especialización. El pensamiento no es de nadie. O sea, aquel que se especializa es aquel que dice, esta quinta es mía, ¿no? Este quinchito es mío, yo sé de eso. No sé nada del mundo, no sé cómo va el curso de la historia, ni me interesa, yo sé esto, ¿no? A eso apunta el saber en la modernidad. Estos son pensadores de la modernidad, pero que están siempre como a contramano respecto del propio movimiento, como los románticos, que son los primeros que objetan ese movimiento de descomposición que la modernidad tendía a propiciar. Entonces, para uno que intenta hacer cosas como esa muestra que les comentaba en Córdoba, estos proyectos son súper alentadores, ¿no? Como, bueno, el proyecto también de Pasado y Presente,
que es una revista que surge ahí, digamos, la de Terzaga es esa generación que está entre la generación de los reformistas y la generación de esas nuevas izquierdas postperonistas. Y de hecho son esos proyectos de los años 40, 50, ¿no? Que se lanzan en ese momento. Y es una generación fundamental, ¿no? Con nombres en el café, estaba también Agustín Larrauri, estaba Héctor Raurich. La figura de Raurich fue clave porque fue un poco el punto de bisagra entre el marxismo trotskizante y la izquierda nacional. Entiendo que fue a través de Raurich, de hecho que conoce al conjunto, a la plana mayor de esa izquierda nacional. Y quizás, no sé, podemos terminar cuando quieran, pero hay una anécdota que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con esto. Alguien con absoluta conciencia de su carácter nacional, el vínculo progresivo con cierta relación, bueno, que el pensamiento nacional, que esta izquierda nacional tuvo con el peronismo, durante los años del peronismo, durante los años de edición de estos volúmenes, publica por lo menos 2 textos de los más importantes de este libro, se publican en la revista Sur, ¿no? Es decir, en la revista de Victoria Ocampo. Eso me parece maravilloso. En la muestra nosotros de hecho exhibimos una carta que la firma no se entiende bien, pero entendemos que es de Pepe Bianco, de José Bianco, en donde Bianco le pide, o no me acuerdo si le pide o le comenta algo del texto sobre Penthesilea. O sea, imagínense, un pensador nacional escribiendo un texto sobre Kleist. No creo que ustedes conozcan a Kleist. Bueno, Heinrich Kleist fue un romántico alemán, digamos, muy importante, pero no muy conocido. Un romántico alemán, escribiendo sobre un romántico alemán en la revista de Victoria Ocampo, y sin embargo es el interlocutor cordobés del Colorado Ramos. Esa multiplicidad a mí me parece una maravilla. Que como la de Aricó, la de José Aricó, ya que mencioné recién a pasado y presente, eran esas personalidades que decían, nosotros tenemos clarísimo nuestro objetivo, pero para lograr ese objetivo, que por supuesto que es parcial, tenemos que abrir a un diálogo que es universal, ¿no? O sea, el gesto, ¿no?, de abrir el marxismo a todas las corrientes del pensamiento occidental, como fue en el caso de Aricó, en el caso de Terzaga es abrir el pensamiento nacional a la universalidad de las corrientes europeas, también latinoamericanas, pero jamás desde un localismo de la esencia y de la identidad, ¿no? Eso es cómodo, eso sería fácil. No, yo escribo textos y los publico en Sur, en el mismo momento en que estoy en correspondencia con Colorado Ramos, que me manda esas cartas que me mostró, bueno, ojalá alguna vez se editen, que son una maravilla, ¿no? Esa es la cabeza, incluso lo diría en términos políticos para nuestra actualidad, que necesitamos, esa capacidad de pensar más allá de los localismos de identidades, ya sean de la tierra o de identidad política, ¿no? Eso era Terzaga. Eso era quizás también, ya que, bueno, no lo pensaba hacer, pero también era Aricó, eso, ¿no? O sea, el pensamiento de una universalidad que sabe ir más allá de las particularidades, que sabe ir más allá de las especialidades. Ahí es donde se trama. Proyectos intelectuales en donde el nacional es parte de un movimiento universal y donde el pensamiento particular de una persona es parte de un proyecto que es colectivo, ¿no? Bueno, nada, el libro está buenísimo, la edición quedó preciosa, en fin, difúndanlo, léanlo y bueno, gracias por la invitación. Bueno, brillante, Luis. Nada, un simple apartado como este trabajo ha rozado la fibra familiar y también lo hemos hecho con amigos. Es muy difícil no ser un poco autorreferencial con algún agradecimiento. El primero, al amigo Maris Aguirre, que es un leal compañero que, bueno, nos abre la puerta del Archivo Histórico Municipal. Y el otro, a mi padre, que me ha provisto siempre de certezas y orientación en cada paso, y créanme, este trabajo lo hemos hecho juntos y a la par. Nada, eso. Bueno. Acto
Pactum est, decían los romanos. Muchas gracias. Gracias a la biblioteca. Por ahí está Gonzalo, miembro de la comisión directiva. Por ahí está Mique Bengueró, que se han hecho presentes para abrir esto tan lindo, tan luminoso. Y gracias, Luis, impecable. José, y usted, Gustavo, a la familia, gracias por acompañar. No saben hasta qué punto tiene eso una significación moral y espiritual. Y a todos los demás que puedan acceder al libro, que lo disfruten.